La Plaza del Zócalo fue una fiesta para Claudia Sheinbaum y sus seguidores de la coalición de izquierda Sigamos Haciendo Historia. La hasta hace poco jefa de gobierno de la capital mexicana era recibida por miles de personas tras haber ganado las elecciones con un 30% de ventaja sobre su principal rival. Ya en el escenario, Sheinbaum quiso celebrar también la nueva victoria de su coalición en la capital. Una mujer, Clara Brugada, la sucederá a los mandos del Distrito Federal. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la igualdad y la justicia. La participación en las elecciones fue del 60%. Sheinbaum consiguió el 58% de los votos, Xochitl Gálvez el 28%, y en tercer lugar quedó Jorge Álvarez con poco más del 10%. La segunda en la elección reconoció su derrota poco después de conocerse los resultados preliminares. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Sin duda, es un gran hito histórico que nuestro país vaya a tener a su primera mujer presidenta. Entre los grandes retos de la primera presidenta de la historia de México está el de combatir la violencia y la inseguridad. En los 6 años del presidente López Obrador se han contabilizado 190.000 homicidios. Los últimos se produjeron en la jornada electoral, con 2 muertos en el estado de Puebla en ataques a centros de votación. Durante la campaña han sido asesinados más de 20 candidatos de diferentes ámbitos. Más de 900 se retiraron de la campaña por miedo a la violencia. Con una economía estable y creciente, la meta para su primera presidenta será que México deje de sangrar. Y muchos frentes abiertos para la primera presidenta mujer en la historia de México, pero ¿significa esto necesariamente una nueva era para la gobernanza mexicana? Queremos ampliar con la periodista Sandra Weiss, ahora mismo desde Puebla. Sandra, un saludo. ¿Qué se espera cambie en México con el liderazgo de la primera mujer presidenta del país? ¿Qué luces ha dado incluso la presidenta electa tras su triunfo? Mira, lo que hay en México, y eso me lo han confirmado las personas en la calle que he entrevistado en las últimas semanas, muchísima gente, independientemente de su simpatía política, hay un clamor de más seguridad en México. Eso es unánime. Ayer en su discurso de victoria, Claudia Sheinbaum ha anunciado algunas cosas. Por ejemplo, que conservará la autonomía del Banco de México, que es algo importante para los inversionistas, o que no aumentará el precio de la electricidad y la gasolina, que es muy importante para las clases populares. Pero justamente sobre el tema de seguridad ha sido muy evasiva. Ha dicho que seguirá el camino de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, que es justamente el camino que ha profundizado ese problema estructural y no ha dado resultados. Así que México está a la expectativa que va a cambiar en ese tema. Y Sandra, estas elecciones serán también un referéndum al sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Se puede decir que AMLO ha pasado con creces entonces esta prueba con todos los frentes abiertos que sabemos siguen en México? Sí, efectivamente lo ha pasado con creces. Y a pesar de que los resultados de su gobierno en ciertos rubros no tuvieron evaluaciones tan buenas en las opiniones, en las encuestas, en rubros como seguridad, justamente salud o también educación. Pero al final se ve que eso no fue decisivo para inclinar el voto a favor de una oposición, probablemente porque la oposición tampoco tuvo propuestas muy convincentes. Al final lo que cuenta son las cifras, y Sheinbaum pues no solo repitió la victoria de Morena de 2018, pero rebasó incluso la votación de su mentor político en casi 5 millones de votos. Y arrasaron no solamente en la presidencia, pero controlarán probablemente 25 de los 32 estados de la República y están muy cerca de la mayoría calificada en las 2 cámaras del Congreso, mientras la oposición quedó realmente pulverizada. Una verdadera fiesta en las calles mexicanas, Sandra, en términos políticos, que implica esta aplastante victoria para el partido Morena, un partido que rompió en 2018 con la dinámica tripartita y también el dominio del PRI. ¿Y qué significa también para los derrotados partidos conservadores?
Pues Morena ahora tiene todo el poder para reestructurar el Estado como les complazca. López Obrador en febrero ya presentó un borrador con reformas constitucionales que en su conjunto apuntan básicamente a una mayor concentración del poder y el debilitamiento y desaparición de todos los contrapoderes y organismos autónomos y a un rol del Estado en la economía muchísimo más amplio que es ahora. La oposición quedó muy fragmentada y debilitada, con la peor votación de la historia. Un partido del grupo hasta puede desaparecer y perder el registro y seguramente se deberán reinventar si quieren sobrevivir. La única excepción ha sido Movimiento Ciudadano. Es un partido relativamente joven de centro-izquierda que logró ayer su mejor votación con un 10% y podrá en un futuro convertirse en el núcleo de una oposición moderna y democrática, pero esto está por verse y tomará probablemente mucho tiempo. Muy interesante. Sandra Weiss, muchas gracias. En Puebla, México.